Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Seres Podcast. El día de hoy hablaremos de la búsqueda del ser y para eso tenemos una invitada, parte de nuestra comunidad. Ella es Bere Mulgado, es psicóloga y tanatóloga y hoy nos va a hablar de esto. ¿Cómo estás, Bere? Hola, emocionada de compartir con ustedes y contigo. Gracias. Qué bien, me da mucho gusto tenerte aquí, que ya te habíamos tenido anteriormente, pero por problemas técnicos no salió ese episodio, entonces estamos otra vez probando, intentando y esta vez va a ser la buena. Y cuéntanos un poquito sobre ti. Y sabemos que estás acá en Italia, que tú también migraste, pero eres psicóloga y te dedicas a la tanatología. Explícanos un poquito sobre esto. Pues sí, yo estoy en Italia desde hace 6 años. Migré por matrimonio, el amor me trajo hasta acá y soy psicóloga desde hace 12, pero ejerciendo aquí en Italia que hace un año. Nunca he dejado de ejercer porque todo el proceso, digamos, desde la pandemia hice atención online. Y ya después ya aquí ya tengo un pequeño estudio, digamos, en Loano, en Liguria, donde estoy ahorita ubicada, y sigo atendiendo a personas desde el trabajo online. ¿Con quién trabajo principalmente? Con mexicanas y latinoamericanas que han hecho el proceso migratorio, digamos, por esta parte de la tanatología. Y ahorita estoy como que expandiendo mis horizontes un poquito más y estoy comenzando también a atender a gente italiana, que ha sido igual también un reto por la parte de, uno, sabemos que el idioma entre latinos pues es fácil porque se habla en español, ¿no? Pero ya todos estos términos psicológicos y que escuchar a la persona no es lo mismo el italiano que tienes en una conversación con tu amigo, con una persona, digamos, normal, a estar en una consulta, ¿no? Entonces esta parte también me ha gustado y pues estoy adquiriendo un poquito más de experiencia en esta parte, ¿no? Pero ya como psicóloga ya 12 años, desde primero en México y ahora en Italia. ¿Qué te llevó a la tanatología? Mucha gente sabrá qué es, mucha gente no sabrá qué es, pero en ti, ¿cómo surgió este interés, ¿no? Porque la psicología es muy amplia y pues mucha gente pues identifica psicología y basta, ¿no? Pero hay muchísimas ramas y la tanatología es una parte súper importante. Sí, mira, primero, pues atendiendo a mis pacientes en México, ¿no? Me daba cuenta que muchos hablaban de pérdida, de dolor, de luto, y yo decía, pues sí, sí estoy capacitada para hacer esta parte, ¿no? Pero ya investigando, doy con la tanatología, doy con una certificación y maestría en esta parte, y digo, ¿por qué no? Y comienzo a estudiarla antes de llegar a Italia. Todo este proceso se da estando en México, antes de saber que yo misma iba a sufrir un duelo migratorio, ¿no? Y bueno, pues comienzo a estudiar esta parte, principalmente por darle una mejor atención a los clientes que tenía en ese momento, porque no es fácil acompañar a una persona como en el proceso del dolor, ¿no? Ya sea por la pérdida, muerte de algún ser querido, por la pérdida del trabajo o por cualquier pérdida, porque puedo enlistar una cosa muy enorme, ¿no? Entonces, esta parte de acompañar a la persona y después, pues mi propia experiencia personal al migrar a Italia, que me trajo toda como que una revolución de sentimientos, ¿no? La adaptación, el sentimiento de pérdida, el luto por no estar cerca de la familia, de los seres queridos, de los amigos, la pérdida como de ese sentido de identidad más que otra cuestión, ¿no? De yo soy Bere Mulgado y soy una Bere Mulgado en México. Ahora cómo me reinvento estando en Italia, ¿no? Entonces esta parte me ha llevado todavía a buscar, estar continuamente encontrando la manera de seguir actualizándome. Te puedo decir, estudié esta parte, ¿no? Pero sale, por ejemplo, un documento, conozco a alguien que es tanatólogo, porque curiosamente, por ejemplo, aquí en Italia, tú les dices la palabra tanatología, porque así está como anunciado la publicidad de mi consultorio, psicóloga y tanatóloga. Y la gente entra y pregunta, ¿y qué es la tanatología? Una cosa curiosa, ¿eh? 3 personas llegan y ¿me puedes comunicar con los muertos? O sea, lo Sí, sí. comparan
con esta parte de que soy la que lee las cartas, la que puede tener el contacto. No, la tanatología es el acompañamiento cuando pierdes a alguien, ¿no? Y la palabra luto, por ejemplo, en Italia que se utiliza mucho, es acompañarte en la vivencia de tu luto. Entonces, he estado muy curioso en ese sentido de que, ¿qué es? No lo conocen, entonces empiezas a explicarles y dicen, ah, órale, ni siquiera sabía que existía esta palabra, ¿no? Y en cambio, con los mexicanos y con los latinos, pues es como más comprensible, ¿no? Porque ya es una palabra, digamos, con la que están más socializados. Y aparte, que la muerte, por ejemplo, la viven de otra manera. Tú sabes, por ejemplo, que en México la muerte es celebrada, es venerada, es hasta un día especial tenemos, ¿no? Y en cambio acá como que es la palabra y genera miedo, incertidumbre, no sé cómo explicarlo, pero como que esa manera lo he percibido. Sí, sí, es muchísimo más cerrado. ¿Y cómo defines la búsqueda del ser en este contexto migratorio y del duelo? ¿Cómo nos puedes explicar qué es esta definición del ser? Que por lo regular, o sea, nos acompaña toda la vida. ¿Qué somos? ¿Qué soy? O sea, es una de las preguntas que más nos hacemos y que más nos hacen, porque de entrada te preguntan, ¿quién eres? Entonces de ahí parte todo, ¿no? Entonces, explícanos un poquito más para entenderlo de una manera un poquito. Mira, pues se trata básicamente, uno, cuando me preguntan quién soy, digo, yo soy Bere, ¿no? Pero ¿quién eres? Y así como que se va introduciendo más como aquel diálogo platónico, aristotélico. La verdad es que no me recuerdo bien qué filósofo es, pero desde antes que surgía, ¿no? En cuestión del reinventarnos, por ejemplo, cuando estamos fuera de nuestro territorio, de nuestra zona confort, llamémoslo de esta manera, ¿no? Cuando migramos, por ejemplo, tenemos que volver a hacer un renacimiento como personas, ¿no? Digámoslo de cierta manera, porque no podemos ser los mismos que éramos antes, porque el país es diferente, la ciudad es diferente, la cultura y la gente. Entonces, como parte de esa búsqueda del ser, creo que hay algunas como características en la personalidad que tenemos que trabajar en esta parte, como para descubrir quiénes somos ahora, ¿no? O quiénes queremos ser. Porque también se vale decir, no me gusta cómo soy, cómo puedo reinventarme, ¿no? O qué cosa puedo cambiar para llegar y acercarme más a esa persona que diga, wow, ahora sí, me siento bien conmigo mismo, ¿no? Creo que una de las principales es la flexibilidad y la adaptación. Algunos teóricos lo llaman emigrabilidad. Yo ni siquiera sabía que esta palabra existía, ¿eh? Hasta hoy leyendo, preparándome para las preguntas, la descubrí. ¿Y qué dicen básicamente ellos? Que hay que ser flexibles en la manera de no juzgarnos uno a nosotros mismos cuando nos vamos lejos, ¿no? Porque ¿qué surge? Ese sentido de culpa de todo lo que estás dejando atrás. A tu familia, a tus amigos, a lo que sea que estás dejando en el lugar de donde eres originario. Entonces, esa flexibilidad de decir, ya me animé, ya estoy acá, o me estoy preparando, porque a lo mejor hay quien todavía está en su lugar y está pensando por motivos diferentes viajar y moverse de residencia, ¿no? Entonces, esa flexibilidad de mental, primero que nada, de decir, bueno, si me animo, va a ser con todo, como con toda la libertad, ¿no? Y de esa libertad también de pensamiento de decir, lo que estoy dejando, no lo estoy dejando por siempre. No es que todas esas personas ya no las vaya a volver a ver o no vaya a hablar con ellas. Ahora toda la tecnología nos ayuda también en esa parte, ¿no? Quiero hablar con alguien en México, por ejemplo, yo, y estoy en una videollamada a distancia. No es la misma cosa, yo entiendo, pero es esa manera, pues, de como personas, cómo nos adaptamos. Otra, sería una adaptación para superar la nostalgia, porque ¿cuál es el principal problema en cuestión de sentimientos cuando estamos en este proceso de cambio? La nostalgia que después viene, ¿no? Que los portugueses llaman una palabra que a mí me gusta mucho, la saudade, que es aquel sentimiento que surge de vacío, de sentirme bien donde estoy, pero luego entre ese pequeño sentimiento de culpa de no estar para esas personas
y llega como la tristeza, el sentimiento de vacío, ¿no? Entonces, hay que también saber cómo, no digo eliminarla, porque siempre vamos a sentir, ¿no? Como seres humanos estamos en esa parte de pensamiento y sentimiento, sino más bien cómo saberla trabajar, ¿no? Siento nostalgia por por alguna persona, entonces busco mandarle un mensajito, busco sentirme cercano, aunque sea en la distancia. Otra cosa, y muy importante, sería la tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque a lo mejor llegamos con una idea súper clara, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llegué, te hablo de mi experiencia personal, cuando llegué en 2019 a Italia, yo venía así como cargada de decir, con 1000 sueños, ok, llego a un país nuevo, llego sin idioma, llego sin conocer a nadie, solo a mi marido, pero vengo con todo el entusiasmo, ¿no? Y quería cambiar el mundo, bueno, o quería cambiar primero mi mundo y tómala, que llegas a Italia y pues primero que tienes que aprender a comunicar y después que tienes que aprender a vivir en una casa nueva, aprender a relacionarte con personas diferentes y con una cultura completamente diferente a la que estaba acostumbrada, ¿no? Entonces, todas esas metas, pues se tuvieron que quedar pausadas. Y a mí me generaba mucha frustración el decir, ya tengo 6 meses, ya tengo un año, ¿y qué he logrado aquí en Italia? Y yo misma me motivaba, ¿no? Y decía, bueno, ya estoy empezando a hablar mejor el italiano, ya estoy empezando a encontrar un amigo o una persona con la que puedo platicar aparte del marido. Y así como pequeñas cosas que nosotros mismos vamos felicitándonos, ¿no? De decir, wow, no he logrado la meta que quería inicial, pero me estoy acercando. Paso a paso, pero me estoy acercando. Entonces, esa parte también ayuda como ¿cuál sería la palabra justa? Ayuda a situarnos en el aquí, en el ahora y a no frustrarnos tanto por no lograr todo lo que queríamos a la primera. Y una última que creo, la autoestima, ¿no? Que siempre debe estar, siempre debemos de trabajarla para que esté arriba, en el sentido de, si nos sentimos tristes, sabemos pues que después empiezan esos pensamientos, ¿no? De si la haré y si habré hecho lo correcto y todos esos cuestionantes que poco a poco comienzan a bajarnos el entusiasmo y por consecuencia comienzan a decir, y si seré valioso, y si valdrá la pena, y entonces el alimentar nuestra propia autoestima, ¿no? ¿Y cómo alimentarla? Simplemente con pequeñas cosas que te hagan sentir bien. Si te gustaba, por ejemplo, donde antes estabas, salir a caminar, ¿no? Simplemente, sal a caminar donde estás ahora. Esas pequeñas cosas que te daban la motivación, síguelas haciendo en la medida de lo posible. Y creo que más o menos así como en resumen, en un gran resumen para responder a la pregunta que me hiciste inicialmente. Esos, o sea, los dos cosas que tocaste de, bueno, de lo que somos, de cómo veníamos de México y lo que creíamos que somos y el autoestima, de esas dos cosas que hablas, se me hacen súper importantes porque creo que son de las primeras cosas que vamos dejando de lado porque uno no le va tomando importancia a lo que sentimos y un ejemplo, venimos de a lo mejor no cumplir nuestras metas y nuestros sueños en nuestro país y llegar todavía a sumarle más metas y más sueños que aquí se generan y esa autoestima que ya traíamos a lo mejor no muy alto o no bien trabajado, o sea, nos desbalancea. Me imagino que es también parte de lo que hablaste, ¿no? O sea, Sí, ¿qué ves tú bueno, tú en consulta, me imagino que miras todo esto, ¿no? Como una persona que desde su país no trabajó en lo que ella es, en su identidad, en el autoestima, o sea, ¿cómo le viene a rematar todo esto acá? Me imagino que es algo súper, bueno, no súper difícil, sino un poco difícil de trabajar para la persona misma. Deja tú como profesional, pues a eso te dedicas, pero la persona misma. es complicado porque a veces dejemos de lado, por ejemplo, las personas que llegamos por matrimonio, ¿no? Pero, por ejemplo, esas personas que llegan por trabajo, que llegan por estudio, que llegan con un ideal, digamos, de lograr lo que en su país no lograron.
Por ejemplo, no es nuestro caso que estamos acá en Italia, pero tantos mexicanos que van a Estados Unidos, ¿no? Para lograr el sueño americano. Entonces acá sería como el sueño europeo, el equivalente, ¿no? ¿Qué pasa? No lograron una estabilidad económica, por ejemplo, ¿no? Intentan conseguirla en Estados Unidos, intentamos conseguirla acá en Europa. ¿Y qué pasa? La realidad es que va a ser uno bien complicado porque tienes que empezar de cero, ¿no? Dos, porque traes ya todo ese bagaje de experiencias negativas que a veces te hacen dudar hasta de ti mismo, en el sentido de yo sé que lo voy a lograr, ¿no? Y llegas con esa mentalidad positiva, pero después, uno, no encuentras en esta cuestión financiera, por ejemplo, no encuentras el trabajo ideal, ¿no? O el trabajo de tus sueños. Entonces, te tienes que conformar con empezar desde abajo, en un país desconocido. Entonces, esto que genera inseguridad en la persona y ya más la inseguridad que traía de que no había logrado aquella meta en su país de origen, es como sumarle y ahora sí como que darnos en la misma, en la torre, ¿no? Como decimos en México, en el sentido de, si no trabajamos en el pasado, pues, ok, capítulo cerrado en esa parte, ¿no? Tenemos que trabajarlo en el presente, retomar el pasado, porque sabemos que si no sanamos nuestro pasado, difícilmente vamos a ser felices en el presente. Entonces, debemos trabajar esa parte, pero en colaboración con el pasado, ¿no? O sea, como agarrar las dos cosas y juntarlas y hacer una sola pasta, por ejemplo, ¿no? Y pues, ¿cómo lo hacemos? En el sentido de que hay que trabajar a nivel personal. Y ese trabajo sí, es complicado porque es llevar a la persona como a un punto de confrontación personal, de decir, híjole, tengo que darme cuenta de que a lo mejor salí de mi país huyendo quizás de mí mismo, ¿no? ¿Y cómo vas a poder huir de ti mismo? Al final estás cargando contigo mismo a donde vayas, ¿no? Entonces ese punto es en el que la persona se da cuenta de que es Bere, y póngale cada uno su nombre, ¿no? Es esa persona, la protagonista de la historia, entonces tengo que ponerme las pilas y uno, pues sí, trabajar el pasado. Dos, creérmela. Ya estás aquí. Entonces, ¿qué quieres hacer con eso, no? O quizás sí también se vale decir, sí estoy aquí, hago una experiencia, pero a lo mejor no la hago, ¿no? Por diversas situaciones. También es decir, tengo el valor de decir, fue una experiencia, pero tengo que cerrarla. Y en esa parte muchas personas también como que se quedan atoradas, ¿no? El hecho de no afrontar el fracaso, digámoslo de cierta manera. El fracaso de vine a Italia, pero no me siento feliz. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Ya han pasado mucho tiempo, ¿no? Porque sí tuve una paciente que estaba atorada en el proceso, de que ya tenía aquí 5 años, estaba casada, pero ella decía, yo no soy feliz aquí. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu otra opción? ¿Regresar? Ella era colombiana, entonces, regresar a Colombia. Estuvo en proceso de terapia por 6 meses y al final llegó a la conclusión de, yo tengo que regresarme. Se lo planteó a su marido y por sorpresa terminaron en Colombia, ¿no? O sea, terminó con un final feliz. Pero otros que no terminan con un final feliz, pero al final de cuentas, primero uno tiene que pensar para sí mismo, ¿no? O sea, sí, a lo mejor si tienes una familia acá, y es como de pensar la opción de, quizás, por ejemplo, yo llegué a un punto de quiebre en octubre del año pasado de decir, yo necesito este tiempo, necesito espacio, ¿y qué hice? Es estar en México un tiempo para como recargarme y después regresar recargada, ¿no? Ok, y entonces con ese recargar, fue, sí, hablarlo con mi marido, por ejemplo, ¿no? Llegar al acuerdo de que, porque esta vez yo fui sola a México, tuve que recargarme, y ya después regresé en febrero y regreso como ya con ese proceso trabajado, ¿no? Porque fue un momento de decir, ok, sí soy feliz aquí, pero necesito un espacio, uno, de, de sentirme cerca de los míos, ¿no? De sentirme parte porque pasaban tantas cosas bonitas en México y yo siempre acá. Entonces, esa parte también genera tanto ruido, ¿no? Celebraciones, cumpleaños, tú sabes, tantas cosas importantes, lindas,
como importantes negativas, que fallece algún familiar o alguna de esas cosas, ¿no? Entonces, ese punto de reconocer que somos humanos y de que nos equivocamos y a la vez de que podemos corregir nuestros errores, ¿no? Pero también hablarlo con las personas que están cercanas a nosotros, marido, familia o a quien tenga cerca. Creo que me desvío un poquito del tema con No, esta no, parte, no te pero desvías. No, no, no te desviaste, está todo bien. Y fíjate de lo que comentabas, aparte de tu propia experiencia, eh, hay muchas personas que pueden considerar llegar a terapia por alguna de estas razones como un fracaso y se me hace interesante ese punto de vista o esa mentalidad porque ¿cómo puedes considerar a ver, no pudo, primero latigándote a ti mismo sin darte el valor de que ya llegaste acá, todo lo que has mencionado tú, pero decir, voy a terapia es porque ya no puedo sola y verlo como algo negativo, ok, no está muy bien que digamos, ¿no? Nosotras, claro, lo sabemos, ¿no? Pero mucha gente lo puede ver desde ese punto. Llego a terapia porque ya no puedo más y porque es como un fracaso, cuando es totalmente al contrario, ¿no? Es darte a ti tu espacio, darte a ti ese tiempo y darte la oportunidad de crecer. O sea, es un punto de partida, no de retroceso. Entonces, no sé si te ha tocado alguien que te llegue así ya como en ese punto de que ya no puede y que seguramente sí, ¿no? Pero con esa mentalidad del miedo, de qué van a decir porque estoy yendo al psicólogo, y qué van a, y qué voy a hacer, qué voy a decir. No y sé si más te ha de tocado. uno. Sí, 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 más de una persona que llega como con ese sentimiento de, uno, sí, de fracaso, como lo mencionas tú, y dos, como con el miedo de también si el psicólogo me juzga. O sea, como ellos mismos ya se están juzgando por como fracasados, ya se pusieron esa etiqueta. Entonces, la etiqueta creen que también se la vamos a poner nosotros psicólogos, ¿no? Y en ese sentido, la primera cosa que yo les digo, por ejemplo, es, yo aquí estoy, uno, para escucharte, dos, para ayudarte en el camino, o sea, vamos a trabajar, que yo voy a hacerte como la guía, pero tú solito es el que tienes que andar, ¿no? Y sin prejuicio alguno, o sea, lo que tú me digas, yo no voy a emitir ningún juicio y yo no te puedo poner ninguna etiqueta porque ni siquiera te conozco. Entonces, yo como psicóloga, es la primera vez que te veo, ¿cómo puedo decir, sí, eres un fracasado? Al contrario, eres una persona con 1000 oportunidades que se está dando la oportunidad, válgame la redundancia, de conocerse primero a sí mismo en terapia y dos, está teniendo el valor de aceptar que ya no puede solo. Porque cuántas personas caminamos por el mundo que tenemos 1000 problemas y que sabemos que necesitamos ayuda, pero que no nos atrevemos a pedirla, ¿no? Entonces, tú que ya que ya tuviste el valor de hacer una cita con el psicólogo y de venir a esa cita, ya demuestra que estás preocupado por ti mismo y de que quieres salir, ¿no? Que ese grito de ayuda ya lo diste, entonces ahora ya queda a la parte de la valentía de seguir con ese proceso. Porque también están esas personas que sí se atreven, ¿no? A pedir la ayuda, pero luego ya en el camino se dan cuenta de que se están encontrando cosas que ya no les gustan tanto y ¿qué pasa? Dejan de venir. Entonces es como parte de ese valor, ¿no? Pero inicialmente es no poner una etiqueta. O sea, la etiqueta nos la ponemos nosotros mismos, pero se trata de ayudarles como a quitarla, Claro. ¿no? De decir, busca como la palabra contraria para definirte como persona. Sí, sí, sí. Y en tu experiencia, ¿cuáles serían los principales desafíos emocionales que ves que enfrentamos como migrantes en toda esta búsqueda de nuestra identidad o de nuestro propósito de vida acá? Pues yo creo que uno sería prepararnos emocionalmente para hacer estos cambios, ¿sabes? Desde el momento en que nos estamos planteando la opción de cambiar de lugar para vivir, porque a lo mejor no puede ser brincar el charco como nosotras lo hicimos, ¿no? Sino que puede ser un cambio dentro del mismo país, en México, o puede ser un cambio en Italia, nosotras que ya estamos aquí.
uno pues tiene que ser esa preparación, así como preparamos la maleta para viajar, para hacer como esta nueva aventura, también es preparar la maleta emocional, en el sentido de prepararnos, número uno, para saber que nos vamos a encontrar con 1000 cosas nuevas y que esas 1000 cosas nuevas quizás sean todas positivas o quizás haya algunas negativas, ¿no? Y tener ese valor de afrontarlas todas, con todo lo que conlleva, ¿no? Y dos, saber que prepararnos también emocionalmente para que a veces va a ser momentos muy felices, pero que también va a haber momentos de dolor. De dolor en el sentido de esa tristeza, esa nostalgia de la que hablábamos primero, ¿no? Porque nunca se nos habla de, de la parte fea de emigrar. ¿Cuál es esta parte fea? Yo lo llamo así, esa tristeza, ese vacío, ese a veces sinsentido de que sentimos de qué estamos haciendo, ¿no? Si también, y nos preguntamos, si yo estaba bien donde estaba, ¿por qué lo hice? O sea, como esas dudas, ¿no? Entonces es prepararnos emocionalmente para esas cuestiones y también saber reconocerlos, ¿no? Y vivir esos sentimientos, porque a veces no nos permitimos vivir, por ejemplo, la tristeza, ¿no? Buscamos cómo distraernos, buscamos 1000 cosas para ocuparnos mentalmente y decir y no afrontar ese sentimiento. Entonces, es también como esa técnica de buscar afrontarlo. Si estoy triste, pues puedo permitirme llorar, por ejemplo, ¿no? Si estoy sintiendo esa nostalgia, pues me permito sentirla un ratito, como que para vaciar, ¿no? Digamos, para vaciar la botella de agua, ¿no? Y ya después, para rellenarme de cuestiones positivas. Porque si tengo tanta tristeza, es inútil intentar buscar la alegría cuando primero tengo que vaciar esa tristeza, ¿no? Y ya después cambiarla por un sentimiento más positivo. ¿Y cómo puedo cambiarla? Pues quizás llorando, quizás escribiendo. Hay 1000 maneras en que las personas buscamos cómo expresarnos, ¿no? Y a nivel personal cada quien lo hace a su manera. Entonces, uno, preparar esa maleta. Dos, estar preparados para sentir sentimientos lindos y no tan lindos. Y saber cómo y permitirnos sentir esa emoción. Básicamente sería eso, creo que a grandes rasgos. Sí, sí, sí. Y fíjate que sí es súper importante porque es justo lo que dices. Nosotros hacemos la maleta, nos vamos y nos vamos o venimos con toda una emoción, las mejores emociones, que es la felicidad y todo esto que nos hace sentir bien, ¿no? Pero claramente va a llegar un punto en el que esa emoción va a ir bajando y ya no te va a sorprender las mismas cosas. Y no sé qué nos podrías decir sobre esta identidad que nosotros traemos y que muchas veces nos aferramos a querer seguir siendo la misma persona. Claro, somos mexicanas, queremos, bueno, mexicanas, latinas, quien migre, quien se vaya con su nacionalidad a otra parte, que nos queremos aferrar a veces a ser la misma persona solo por decir, por el hecho de decir, yo, por ejemplo, decir soy mexicana y soy así. O sea, escudarnos en eso, porque realmente, a ver, las personalidades aquí en China es lo mismo, lo que cambia es la cultura, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Pues mira, uno, dices aferrarse. La palabra aferrarse yo creo que es la más cruel para sentirla a nivel personal, ¿no? Porque si me aferro y si no pasa o si la gente no responde como antes me respondía con mi personalidad, ¿qué va a pasar? Me va a doler, voy a sufrir. Entonces, yo creo que la primera cosa es aprender a soltar y aprender a decir si quizás esta Bere, que era, por ejemplo, la Bere simpática, la Bere abierta, ¿no? En un principio en Italia, si soy la Bere, por ejemplo, insegura, la Bere cerrada, porque aún no conozco a las personas indicadas, porque aún no me encuentro como en mi ideal de lugar donde quiero estar, ¿no? Eh, Soltar en el sentido de no puedes ser la misma persona, sí,
La misma personalidad, sí, porque esa nos acompaña hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Pero tenemos que ser flexibles en la situación de que quizás allá, por ejemplo, en México, celebrábamos de cierta manera las fiestas, por ejemplo, ¿no? Bailaba y demás. Acá quizás tengo que bailar de una manera más seria, ¿no? Allá celebraba mi cumpleaños con una super fiesta con mis amigos. Acá puedo celebrarla solo con una cena. Entonces, dos ejemplos súper ridículos, pero para explicar en el sentido de tenemos que aprender a ser flexibles, a ser a tomarnos un poquito menos en serio, en el sentido de si la Bere de México no funciona acá, a ver, que no está funcionando. Quizás es porque piensas demasiado las cosas, quizás es porque allá eras demasiado seria o quizás porque eras demasiado extrovertido. Entonces, hay que, hay que ver que primero, la parte de mi personalidad que me está causando como conflicto, ¿no? En el sentido de con las personas con las que ahora estoy en convivencia y que a la que me estoy aferrando demasiado. ¿Para qué? Para poder como crear como una nueva, no digo una nueva identidad, porque Bere siempre va a ser Bere y va a ser Bere hasta la muerte, ¿no? Pero quizás pueda ser Bere a lo mejor la que se atreve a hacer cosas nuevas, la Bere que se atreve a conocer a una persona en ¿qué te digo? En el supermercado, que se atreve a decir alguna palabra donde antes no se hubiera atrevido, que se atreve a hacer alguna actividad que antes en México ni siquiera lo hubiera pensado. Entonces, como esos pequeños cambios, ¿no? Atreverse a hacer cosas nuevas y a soltar, por esta palabra que decías, ¿no? Aferrarse, porque aferrarse duele. Y lo que duele, Claro. sabemos que nos hace daño a la larga, ¿no? Y no nos lleva a nada positivo. Ay, Bere, pues mira, realmente había otras preguntas, pero me las contestaste en todas tus respuestas y está muy bien escucharlo, aunque a veces digamos, ay, parecen grabadora, dicen siempre las mismas cosas, pero es que a veces aunque nos las digan, aunque nos pongan las cosas de frente, seguimos aferrados a lo mejor, y a lo mejor no es siempre aferrados, sino sin esa apertura de un cambio. Y Uh-huh. pues ser siempre significa eso, ¿no? Ser no va a ser siempre lo mismo, siempre va a ser una transformación, siempre va a ser algo bueno, transformarte y todo esto, pero creo que sí es necesario tocar estos temas a lo mejor de otro punto de vista, de otra persona, por ejemplo, contigo lo tocamos desde la tanatología, desde todos estos duelos que vamos viviendo en este proceso y con alguna otra persona lo tomaremos desde otra perspectiva, aunque parezca lo mismo, entonces yo creo que Sí. sí ayuda muchísimo y me gustaría que nos dijeras, no sé, para aquellas mujeres que están pasando por este proceso, que aparte de todos estos duelos que vivimos al migrar, vienen de una pérdida familiar, de alguna pérdida económica. O sea, ¿qué nos podrías dar de recomendaciones para, pues para sentirnos un poquito más tranquilas o para aliviar un poquito y sanar estas heridas que traemos o que vamos a tener posteriormente? Ok, pues uno es entender que las pérdidas siempre las vamos a vivir, pequeñas o grandes, siempre va a haber pérdidas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces hay que estar, uno, preparados para decir, va a pasar, y no, y si pasa, ¿qué voy a hacer, no? O sea, no ponernos el peor de los escenarios, pero sí crear como ciertas posibilidades mentales, ¿no? Por ejemplo, ves que a futuro vas a perder tu trabajo, por ejemplo, ¿no? Que te van a despedir o que el contrato se te termina. Entonces, como con tiempo crear esas posibilidades, ¿no? Si son pérdidas que se pueden prever. Pero si son pérdidas que llegan en un momento imprevisto, pues uno es vivirlas. Porque ¿qué vamos a buscar hacer siempre? O yo lo he visto con mis pacientes, siempre quieren huir, ¿no? Quieren darle la vuelta y fingir que quizás nada está pasando o hacer cosas para pensar en mil cosas más y no afrontarla. Entonces, vivirla.
Y vivirla quizás significa llorar, significa pasar días en los que ni te quieras levantar de la cama. Permítete vivir esas pérdidas. Y en el proceso, quizás te das cuenta de que si es una pérdida importante, por ejemplo, como la pérdida de un ser querido o algo que era muy importante y que querías demasiado, atrévete a pedir ayuda. Porque siempre va a haber una persona, por ejemplo, que quiera escucharte, ¿no? Y si esa persona que te escucha no te está dando las respuestas que buscas, quizás ahí es donde el momento en el que te tengas que preguntar, ¿necesitaré el acompañamiento profesional de un tanatólogo, de un psicólogo? Atrévete a pedir esa ayuda. No te vayas a quedar pues encerrado con ese dolor porque a la larga se crea como ese muro, ¿no? Ese muro en el que te quedas encerrado solo. Entonces, vive esa pérdida y si sientes que no puedes solo, atrévete a pedir el acompañamiento. Y ten por seguro que no te van a juzgar, que van a buscar la manera de acompañarte para superarla, ¿no? Sí, 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 muy importante lo que dices, ¿no? Porque por lo regular eso es la primera de nuestras barreras, ¿no? Sentirnos juzgados, qué van a decir, qué van a pensar de mí y viene desde adentro, o sea, qué va a pensar mi familia, porque son los primeros que se enteran, ¿no? Y después mis amigos y después, pero bueno, muy bien lo que dices y muy interesante. Y pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Me gustaría que nos dieras tus redes sociales para que te contacten en caso de que tengan, pues, algún proceso que tengan que trabajar y que tú estés a su disposición. ¿Cuáles Ok, serían tus redes? Igual a las mí me vamos pueden, a publicar todo. ok, me pueden encontrar en dos, en Facebook o en Instagram. Está mi página, es Psico Online, todo junto, Psico de psicólogo y online. Y ya con esa parte ya le dan en el buscador pues de Face o de Insta y ahí me encuentran. Ahí estoy continuamente subiendo como pequeñas cápsulas como para la parte de la tanatología, de la psicología y ya si quieren si ya hay una oportunidad de apertura de que necesiten el apoyo, con todo gusto estamos, sí, todos los días estoy presente en redes sociales, entonces un par de horas y encuentran respuestas si alguna persona paisana o latinoamericana llega a necesitar apoyo. Y ahora italianos también. Ah, Felicidades. sí, ahorita ya de Uy, tarde, un sí. gran logro. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, ¿Que te haya faltado? agradecerte de nueva cuenta que por segunda ocasión estamos haciendo el intento de hacer con el tema de la tanatología y pues un placer estar compartiendo contigo este ratito y esta pequeña charla de la tanatología y de la psicología y esperando pues que sirva como parte de aguas para la reflexión si encontramos la reflexión de una mexicana que dice, ah, sí es cierto, y me hace clic, ya con eso ya podemos decir, hicimos algo positivo el día de hoy. Gracias. Gracias a ti, y a mí me da mucho gusto porque las chicas de la comunidad ya van a tener una visión de qué es lo que haces y ya no nada más conocerte porque nos conocemos de un chat o porque nos seguimos en Instagram, sino Uh-huh. que ya está tu voz y ya está lo que haces aquí y que es súper valioso. Valioso al igual que todas, valioso esto que haces tú también. Y bueno, yo quiero recordarles que este siempre va a ser un espacio para mujeres, para que platiquemos nuestras experiencias, para que profesionales como tú nos expliquen, nos aclaren dudas y pues nos den su punto de vista y su perspectiva de todo esto que vamos viviendo, porque la mayoría también están en este proceso, o sea, profesionales pasando por estos procesos, entonces no hay mejor experiencia que esta aparte, ¿no? Y Sí. bueno, muchísimas gracias y espero tenerte más adelante con algún otro tema. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ti por la No, de oportunidad. nada. Gracias a ti. Y recuerden que ser es tu mejor proyecto. Bye.